Gracias a Zendea por esta iniciativa y por tantas iniciativas anteriores, a Javier, a Tatiana. Y bueno, la verdad es que tenía bastantes cosas, espero no alargarme mucho. Lo tengo más o menos escrito, entonces voy a ir más o menos leyendo, comentando, para más o menos controlar el tiempo, porque no querría tampoco pasarme. Pensaba llamar a esta ponencia algo así como la cuarta era de la imagen, pero me sonaba demasiado pretencioso, demasiado quizás aventurado, ¿no? Lo sería incluso ofrecer un panorama sobre las nuevas condiciones de la imagen y lo visual que han ido configurándose a lo largo de los años que han pasado desde la publicación del libro Las tres eras de la imagen. En todo caso, si de lo que se trataba en aquel libro era de estudiar cómo las distintas formas técnicas generan modelos de producción, recepción y distribución de las imágenes y de la cultura, entonces creo que seguir con la conversación, seguir con el problema, requiere atender a esas recientes transformaciones. No puedo afirmar que las condiciones actuales de la cultura visual supongan un nuevo régimen audiovisual o una nueva episteme, pero atender a estas articulaciones pienso que es la mejor manera de honrar el legado enormemente propositivo, como todos sabéis, de José Luis Brea. Las tres eras de la imagen es un libro que abre una amplia perspectiva que debe leerse desde las condiciones actuales que aquel libro ya intuyó con una lucidez, como habéis dicho Miguel Ángel y María Virginia, anticipatoria, ¿no? Es escribir mañana. Las últimas páginas de este libro apuntan a la necesidad de repensar las tres eras de la imagen, apuntan a la necesidad de repensar las formas del pensamiento crítico. Hablaría incluso de la propuesta de una nueva forma de pensar y de estar en el mundo, que reconocería, con todas las precauciones, como una nueva ilustración, que crecería sobre la idea de unas nuevas humanidades. Con todas las precauciones, porque si es la revisión crítica de los modelos modernos de la historia, del progreso, la que todavía puede actualizar el potencial crítico de la ilustración, lo es al precio de, en algún momento, enfrentarse a su propia superación. Según Foucault, nuestra constitución como sujetos sigue hasta cierto punto determinada por el acontecimiento europeo de la Ilustración. Así que la crítica del presente es inevitablemente una ontología histórica de nosotros mismos, un experimento con los límites que podemos reconocer y superar como seres libres. El libro de Brea, y no solo este, podría ubicarse en este registro, en un momento en el que la pregunta es si seguimos de algún modo perteneciendo a la tradición ilustrada o la estamos dejando atrás definitivamente. Esta nueva ilustración es lo que al final del libro, de las tres eras, Brea liga al régimen estético realizado. El régimen estético que efectúa nuestro tiempo realiza en diferido el proyecto más crucial de la ilustración, el alumbramiento de una forma del espíritu, la producción de una formación de subjetividad autónoma y radicalmente secularizada, pensable solo desde la óptica del materialismo absoluto. Es la página 129, no lo he puesto aquí las páginas, pero bueno, al final del libro, ¿no? Los últimos capítulos. Entonces, me pregunto si ese proyecto se ha realizado, en qué términos, o al menos qué ha pasado tras esta afirmación. El ojo y el mundo están tramados al interior de un aparato cuyas formas de funcionamiento determinan los límites de lo visible y lo decible. Ese umbral, esa condición material de soporte y de registro, de organización interna, de exhibición, es el que el mismo aparato produce y a la vez no puede superar. Un aparato produce, en efecto, un umbral por el cual lo que vemos se encuentra atravesado, envuelto, inquietado por aquello que no se da a ver, que se resiste a ser mostrado. Lleva inscrito en su interior su propia condición de imposibilidad. No es tarea de la crítica trascender este límite, sino evidenciarlo como el umbral para el que el aparato se vuelve ciego. Digo aparato como aparato técnico, pero también en el sentido más amplio de Foucault, ¿no? Aparato Foucaultiano, ¿no? Cada régimen técnico, cada programa civilizatorio, cada escenario del deseo, dice Brea, realiza en diferido lo más propio del que le precede, según la lógica de la acción diferida, que también ha salido aquí estos días, ¿no? La acción diferida en Freud, en McLuhan, en Benjamin, Hal Foster. Leyendo a Raymond Williams, a Adorno y al propio Foucault, Judith Butler señaló que la práctica de la crítica no se reduce a alcanzar y expresar un juicio porque éste subsume lo particular en una categoría ya constituida.
La crítica como práctica material tiene más bien que captar los modos en que las categorías se instituyen, entender la manera en que se ordena un campo de conocimiento y cómo lo que este campo suprime, silencia, invisibiliza, retorna como su propia oclusión constitutiva. Entonces, la tarea de la crítica, decía Brea, al final del libro también, es la puesta en evidencia de las condiciones, dependencias e intereses de todo tipo bajo las que la práctica se produce. Brea afirma que el régimen estético realiza el proyecto ilustrado en cuanto que produce una formación de subjetividad autónoma y secularizada. Sin embargo, la lógica de la acción diferida a la vez se encuentra atrapada por la fuerza inercial de las instituciones que vienen a afirmar lo ya dado, cegando su límite para establecer una identidad entre claridad y legibilidad, transparencia de la obra y plenitud de la presencia de sentido. Al contrario, el ejercicio de la buena crítica, la crítica como práctica material, la crítica a la que se refiere Brea y Judith Butler, es el señalamiento de la ilegibilidad y de los puntos ciegos, de la implenitud del sentido. El punto ciego de un orden de la representación multiplica por todas partes otros espacios de ceguera. ¿Cómo desbaratarla? ¿Cómo sabotearla? Hay una coimplicación necesaria y una confrontación ineludible entre el ver y su negación. Derrida se preguntó por la ceguera cuando se la entiende no como una incapacidad, una ausencia absoluta de luz, sino como la posibilidad para otras formas de ver, para ver aquello a lo que los videntes son o somos ciegos. El desmantelamiento de la ceguera pasa, no en último lugar, por contestar al dualismo entre ceguera y videncia, que vertebra el pensamiento del logos. Lo invisible conduce a lo visible como apertura a lo incalculable y a lo no previsto. De ahí que la obra contemporánea sea alegoría de la ilegibilidad, visión y ceguera, Derrida, Paul de Man. Atención a ese ruido secreto que evidencia y sabotea las cegueras y las videncias impuestas. Los creadores que vamos a escuchar ahora, ¿no? Salomé Cuesta, Maldonado, Jordi Colomer, han trabajado en exponer ese grado cero de visibilidad que abre una cierta lucidez crítica. Y en efecto es que no hay actos de ver libres, no hay un ojo inocente frente al que se despliega un mundo no mediado, ni un carácter definitivo de la visualidad, ni ninguna esencialidad de la visión. Ni hay medios visuales, ni ningún signo que exista en estado puro de aislamiento. Las imágenes siempre están instaladas en un dispositivo y mirar es encontrarse comprometido, habilitado, agenciado por un aparato. No digo nada nuevo, que esta perspectiva sería la que compartirían, a pesar de sus diferencias, pues buena parte, la mayoría de los estudios visuales y las filosofías de la imagen. Lo que es, o lo que era, distintivo del momento en el que aparece las tres eras de la imagen es que los nuevos dispositivos electrónicos de organización, producción, gestión, distribución ponen en crisis la lógica del archivo como conservación y monumentalización, basado en libros, en cuadros, bibliotecas, universidades. Este es un modelo archivístico de espíritu ligado a la interiorización, sedimentación, archivo, que tiene su paradigma en el proceso de atenuación de la sensación, de la sensibilidad, en la conciencia y su conservación memorística. Según esto, los contenidos emancipadores de la Ilustración encuentran su refugio, su lugar de realización atenuada, al menos desde Schiller, en el territorio periférico de lo estético, fondo con el que la burguesía, el idealismo, tienen una relación ambigua que gira entre la promesa y la amenaza. Kant, para quien esto todavía no era un problema urgente, advertía ya, sin embargo, que la estética no tenía poder para realizar los objetivos de la razón, pues solo alcanzaba a simbolizarlos. Frente a esta lógica de la interiorización, de la conservación, aparece un nuevo modelo de espíritu volcado sobre la exteriorización, en el que la producción de conocimiento, los modos de hacer, no se generan hacia adentro ni se orientan hacia la profundidad del pasado, sino que se dan en la horizontalidad de una superficie reticular, una red dispersa de nodos interconectados. Las instituciones culturales, dice Brea, insisten no en prepararnos para habitar el presente, sino para seguir habitando el pasado en el presente. Si así se obtura a pensar el presente como invención, la cultura contemporánea reclama que nos enfrentemos a un mundo que no se conoce, que conocemos, diría, cada vez menos. Esta cultura compone una nueva pragmática de los saberes, levantada sobre la arquitectura neural de las redes telemáticas, la interconexión de los datos y, en fin, de la totalidad efectiva de los espacios públicos en que se discuten los procesos de producción de conocimiento.
Se trata de un modelo general epistémico que toma la forma de un inconsciente maquínico, productivo, la memoria RAM, una estructura en rizoma en la que todo efecto de verdad es el resultado de la confrontación en un espacio público y abstracto de cada uno de los enunciados con los otros. ¿Cómo pueden abordar las humanidades esta cultura en red, volátil, globalizada, interconectada, que ya no puede contar con el espacio ni con el tiempo como sus categorías reguladoras, pero también cómo arrebatar las potencias críticas de lo discontinuo y de lo heterogéneo de su secuestro por parte de las narrativas de la globalización neoliberal o del posfordismo, ¿no? Por la deriva tecnoespeculativa del capitalismo, para producir, en cambio, nuevas formas de ver y conocer, para abrir nuevos campos de conversación y de discusión. Esto se lo está preguntando, por ejemplo, Ito Steyer, ¿no? Cuando se está preguntando si el ensayo como forma, aquello de lo que hablaba Adorno, sigue siendo una forma válida, con filo crítico, para cuestionar el presente, ¿no? ¿Cómo recuperar una idea crítica de ensayo cuando su forma se encuentra sometida a la estandarización como vehículo de colonialismo cognitivo e intelectual? Esto se pregunta también a Aurora Fernández Polanco recientemente, ¿no? ¿Cómo ir, en el libro Crítica visual del saber solitario, ¿no? Cómo ir más allá del ensayo como intento voluntarioso para recomponerlo como experimento, como potencia y como fuerza de vida? ¿Desde qué nuevas alianzas entre imagen y palabra? A través de un pensamiento en imágenes, como dice, por ejemplo, José Luis Molinuevo, Susan Buchmores también, en otro registro, quizás en la forma de un ensayo visual como el que acabamos de ver. El desafío de nuestro tiempo es, de nuevo, que el horizonte emancipatorio dibujado por la Ilustración pueda salir del margen acotado de lo estético, a donde había sido relegado, para cumplirse efectivamente en el dominio ampliado de la praxis vital y reconectarse con la tradición del pensamiento crítico. Precisamente es la imagen electrónica, según Brea, la que encarna con toda su fuerza el régimen estético, porque su dominio es el de la articulación de sus formaciones en cuanto que sintaxis plana, reticular, no dependiente de ningún modelo de causalidad lineal. El sujeto que ve es un dispositivo de producción que despliega cada uno de ellos, cada uno de esos sujetos, un campo escópico. Este puede ser un régimen de visibilidad administrado, policial, diría Rancière, o bien una oportunidad de disenso. Como advierte Javier Gómez Panizo, en los actos escópicos selectivos se perfila la posibilidad de un ejercicio democrático radical, tanto como su apropiación por parte de las lógicas del capital, que parasitan esos actos de ver en términos de consumo y de rendimiento económico. La alianza entre visualidad y economía condena, como decía esta Remedios Zafra, condena a los ojos a operar como la nueva moneda. Es algo de lo que también está escribiendo recientemente Peter Sendy, ¿no? El supermercado de lo visible, ¿no? En la contestación a estas derivas se juega la posibilidad misma de la crítica, pero las condiciones para su ejercicio están mutando, impulsadas precisamente por las derivas tecnosociales y económicas que Brea diagnosticara. Para mí, una de las claves, y no la menor, es que estas vienen a desplazar un modelo representacional de la imagen a uno performativo, por el que la imagen reclama ser menos interpretada que ser participada, interconectada e intervenida. Todo ello bajo el impulso del desarrollo de algoritmos de aprendizaje que se asoman a la automatización de la percepción visual, las cámaras de seguridad, los sistemas de identificación biométrica y el reconocimiento facial, los drones, misiles, vehículos guiados autónomamente. Las exigencias de eficiencia y de adaptabilidad que el capitalismo actual requiere de la imagen tienen que ver con la instauración de un principio de performatividad en todos los aspectos de la vida. Ya no somos, dice, bueno, estoy citando bastantes autores y voy a citar más, pero quiero subrayar los autores latinoamericanos, ¿no? Porque creo que es importante que estemos atentos a cómo han sido y cómo están siendo recibidos los estudios visuales en Latinoamérica, que en buena medida a través del legado o el impulso de José Luis Brea, ¿no? Hernán Ulm es un teórico argentino, este es un libro muy reciente, Rituales de la Percepción, y que Hernán ha leído atentamente a Brea, ¿no? Y dice en un momento de este libro, dice, ya no somos ni espectadores, ni usuarios, ni consumidores, sino performers, que trabajan para mantener en funcionamiento, ejecutar y actualizar los programas y las lógicas de control. Nos convertimos en aquello que Deleuze decía, llamaba hombres de control, hombres y mujeres de control, ¿no? Unidades de gestión de la información que no llegan nunca,
que no alcanzan nunca a transformarla en algo significativo. Y las imágenes son una pieza central de esta remodelación general de la economía, la amistad, el trabajo, la afectividad, que es promovida desde un poderoso mandato de participación. La participación se convierte en un recurso para la explotación económica de la vida subjetiva y social y, finalmente, de control biopolítico. Si no participas, estás fuera. Hasta ahora la crítica de la imagen ha consistido en la puesta en evidencia de la contingencia de un orden sostenido por la convencionalidad de la relación entre significante y significado. Las palabras y las imágenes, según Rancière, sin ir más lejos, son formas de redistribución de lo sensible, de elementos de una economía de la representación. Las imágenes, dice Rancière, no son armas que se utilizan en un conflicto ideológico, porque su poder para desplegar nuevos repartos de lo sensible, dice Rancière, depende de que sus significados y efectos no puedan ser anticipados. Este enfoque, observa otra teórica británica, Jodi Dean, es correcto siempre que permanezcamos en la esfera de la crítica de la representación. Pero cuando las imágenes se ubican en el terreno de los medios digitales participativos y su legitimidad se mide, como observa, por ejemplo, ahora sí, Jorge Luis Marzo, en referencia a la eficacia de sus efectos, a su capacidad para producir verdades utilitarias, el escenario cambia. En el modelo red, las palabras y las imágenes se resignifican constantemente, circulan y se viralizan a medida que la gente las copia, modifica y comparte. Y resulta que aquí las imágenes sí son armas. Y también invitaciones, sugerencias de amistad, besos, condolencias, disculpas, exabruptos, advertencias. Cambia el estatuto político de la imagen, que ya no gira sobre la no coincidencia entre la representación y el representado, el territorio para la disputa política. La policía, por volver a los términos de Rancière, busca inmovilizar el vínculo entre la imagen y lo que representa con el fin de volverlo indiscutible. La política o lo político, dice Rancière, persigue desvelar ese vínculo como mediación histórica y social impuesta. Pero en la era de la visión artificial, señala otro excelente investigador chileno, en este caso, Claudio Celis Bueno, dice, en la era de la visión artificial todo esto cambia. La representación visual ya no pertenece a un régimen de la imagen, sino a una era de la visualidad en la que rige la eficiencia operativa de sus procesos. Esto implica que en el contexto de la visión artificial, la ambivalencia de la imagen en tanto representación está siendo reemplazada por un nuevo tipo de mediación, la performatividad de la imagen en tanto información. Os invito a explorar todos, pero este es un excelente teórico. Chilenos, Claudio Celis Bueno, sí. Ya no estamos en el universo de las imágenes técnicas de los siglos XIX y XX, sino en el de las imágenes maquínicas, que son producidas por aparatos y a menudo consumidas solo por ellos. Estas imágenes no tienen al ojo humano a su destinatario principal. Lo que Trevor Paglen llama las imágenes invisibles y la visión artificial empiezan a intervenir en la vida cotidiana ya no a través de la representación, sino a través de operaciones y programas, ejecuciones y activaciones, hasta el punto de que, advierte Trevor Paglen, no existe ninguna estrategia visual proveniente de la cultura visual humana que permita intervenir de manera significativa en el nuevo contexto de visión maquínica. Las estrategias visuales contrahegemónicas que han desarrollado los productores culturales para denunciar el racismo, la marginación, la desigualdad de género, etcétera, etcétera, en las culturas visuales prendían en las contradicciones de la cultura humana sobre el eje de las ambivalencias precisamente entre significado y significante. Desde allí se podía poner en cuestión un orden de representación para descolocarlo, para expandirlo, para abrirlo a otras sensibilidades y posiciones políticas, hasta entonces silenciadas, es decir, no representadas. Pero la imagen no humana va más allá de la representación y la significación. La imagen debe pensarse ahora en tanto que información, es decir, no desde la perspectiva de lo que significa, sino desde la perspectiva de sus funciones y su eficacia al interior de un aparato técnico, de la zona operacional, dice Claudio Celis Bueno, en la cual produce una determinada transformación energética. La imagen, para existir, debe ser no tanto visible como detectable, reconocible por una inteligencia técnica. Se está construyendo una imagen masiva del mundo en estos momentos, ¿no? Una visualidad totalizante, compuesta por diagramas organizativos en evolución,
alimentada por aprendizajes automáticos y lecturas que solo las máquinas pueden hacer. Cuando la imagen se convierte en código informático, se anula lo real para ser ajustado a la configuración de la superficie de la pantalla. La imagen interconectada, según Sankubit, es un proyecto de constitución de una imagen total que excluye al mundo del que procede y que en algún momento quiso describir. Ahora ya no lo representa, sino que presenta un modelo técnico cuya referencia es su propio proceso de producción. Negando la negatividad de lo real, se proclama la imposibilidad de imaginar el mundo de otra manera, de crear otras imágenes que expresen la extrañeza, nuestra extrañeza, frente a las actuales formas de dominio. A nivel de sus usos, de su circulación y su movilidad, la imagen es en efecto volátil, efímera, espectral, pero en el del registro técnico aspira a la inmortalidad. Frente a la dialéctica entre la imagen y un mundo cambiante que nunca alcanza a ser completamente resuelta ni representada, aparecen las imágenes masivamente interconectadas que persiguen la emulación sin resto de la realidad, al precio de anular las virtualidades que laten en ella. El referente, dice otro teórico chileno, Guillermo Yáñez Tapia, el referente se reconstruye de acuerdo con los condicionantes impuestos por el dispositivo que gestiona su aparición como disponibilidad, es decir, como objeto intercambiable de consumo visual. Aquí todas las imágenes dan lo mismo, se anula toda diferencia en favor de la absoluta intercambiabilidad. Una imagen igual a sí misma es una imagen banal. Bueno, aquí tenéis una obra de Steve Pippin que representa, bueno, alegoriza o refleja esto, ¿no? Un aparato técnico que solo es capaz de fotografiarse a sí mismo, ¿no? Una cámara fotográfica que ya no se asoma al mundo, sino que su motivo, ¿no?, es su propio aparato técnico, ¿no? Se fotografía a sí misma. ¿Cómo interrumpir este bucle? ¿Cómo ver la zona operacional de la cultura visual, dada la deriva hacia la automatización y la imperceptibilidad de la visión en los procesos informáticos? ¿Podemos todavía imaginar, como se pregunta Alexander Galloway, un mundo no completamente computable? ¿Cómo volver los aparatos contra sí mismos, contra la lógica de la eficacia que los agencia, contra sus propias reglas de funcionamiento? La paradoja de la imagen digital algorítmica, si es que esto existe, especialmente la fotográfica, es que por un lado parece derrocar los principios de la imagen representativa, mientras que por el otro continúa acaparando el campo entero de la representación, como dicen, por ejemplo, estas Ingrid Holt y René Marie, ¿no?, en libros como Post-Image and Soft-Image, ¿no? Hay una fricción entre aparato, software e imagen que erosiona los vínculos entre representación, memoria, huella, tiempo e identidad. Por eso me parece problemático, o por lo menos que hay que preguntarse, problemático poner el peso crítico en la imagen mental, en la imagen fantasmática, al menos si ésta se entiende como un momento previo a la mercantilización de la imagen y el consiguiente empobrecimiento de los imaginarios. Lo que pregunto a Brea es si sigue funcionando hoy, cuando la cultura digital está agresivamente volcada hacia la maximización del beneficio, hacia la violencia política, hacia la mentira, la explotación y la sistematización, la apuesta por unas imágenes liberadas de los circuitos del capital. Bueno, ¿qué imágenes son estas, no? En la época de la visión artificial sigue siendo el ojo humano condicionante, o al menos condicionante único de la visualidad. ¿Dónde queda aquel margen de elección escópica? Incluso en su condición mental, inmaterial, no son ya las imágenes objeto de fijación y previsión. Hoy parece que ya no se trata de controlar la realidad por medio de las imágenes, sino de controlar a las imágenes sobre el fondo de una realidad cada vez más rara e incomprensible. ¿No está siendo también colonizado por las reglamentaciones técnicas y por las obligaciones de eficacia y productividad el espacio mental donde las imágenes conservaban su capacidad afectiva y deseante y rebelde? ¿El devenir mercancía de la imagen no penetra también en su dimensión fantasmática? Si, como sostiene Susan Buck-Morss, las imágenes escapan a la generalización del concepto solo cuando son compartidas colectivamente, ¿cómo abrir márgenes no disciplinados para las imágenes? Márgenes no ajustados a los marcos preexistentes y automatizados de uso en los que hoy se comparten, ¿no? ¿Cómo hacerlas, a las imágenes, colectivamente visibles en el espacio social? ¿Cómo rearticular los efectos cognitivos, corporales,
políticos de la imagen. ¿Qué pueden decir aquí todavía los estudios visuales? Bueno, eso se lo preguntó Mitchell ayer, ¿no? Son las mismas transformaciones de la imagen electrónica las que insinúan una cierta emancipación de la imagen. No puede afirmarse que los ordenadores sean intrínsecamente visuales. Tampoco lo es afirmar que lo digital sea esencialmente no visual. Entonces, excluir de las lógicas informáticas a las pantallas las formas y reglas de aparición material de la imagen no conduce a la esencia no visual, no estética de lo digital, sino a su definición reduccionista. También aquí, en el mundo digital, digámoslo así, debemos tomarnos en serio las imágenes y ser iconólogos críticos. No buscar lo que está más allá de la imagen, como si esa dimensión supuestamente más profunda pudiera separarse de su superficie, que es la que se toca con nuestros cuerpos, por cierto. Si atender a esa vida oculta de la imagen, las formas en que en ella actúan los automatismos de la técnica y de la ideología son parte de la crítica de la imagen, esta se queda corta si no atendemos al mismo tiempo a su riqueza, digamos, fenomenológica, ¿no? A sus materializaciones, percepciones y objetivaciones sociales. Porque se trata de pensar y de hacer con la imagen, de pensar y hacer en imágenes. Una nueva ilustración, en efecto, pero en imágenes, que ya no son ilustraciones de los aparatos conceptuales que las toman como excusa para ir más allá de ellas. Como decía, son las mismas transformaciones de la imagen electrónica las que insinúan una cierta emancipación de la imagen en este sentido. Si las imágenes algorítmicas adquieren una cierta dimensión autónoma y performativa, una autonomía operativa, la llamaba Brea en el libro, ¿no?, que les permite reaccionar a los estímulos del entorno y a las acciones de sus usuarios, si toman decisiones, las imágenes, en base a la interpretación de una situación concreta y la tramitación de datos, entonces alcanzan una apariencia de vida, las imágenes alcanzan una apariencia de vida en nuestras relaciones con ellas. Brea decía que para que el efecto de nuestra acción no se produzca únicamente en la superficie de la interfaz, en la pantalla total, sino que provenga de otro sujeto de conocimiento, hace falta precisamente esto, ¿no?, que haya al otro lado de la pantalla haya un sujeto de conocimiento situado al otro lado de nuestra actuación y de nuestra práctica. Pero, ¿qué sucede cuando al otro lado de la pantalla, de la interfaz, hay una máquina, una inteligencia artificial que a efectos prácticos es un sujeto capaz de interpretar? La autonomía operativa de la que disfrutan las imágenes electrónicas es el resultado de un concreto agenciamiento técnico, político, económico y social que el neoliberalismo articula menos a través de las palabras de un texto que por la red de imágenes interconectadas en circulación. ¿Qué quiere este agenciamiento de las imágenes? Para crear a través de ellas, ¿qué vínculos sociales o afectivos? Necesitamos formas de pensamiento y de acción que nos hagan ver la particularidad de este agenciamiento, para dibujar líneas de fuga hacia las periferias de esa red, que son las de nuestra sensibilidad agenciada. No se trata de seguir subrayando que la representación no es el mundo real, sino de convertir al mundo en algo real, de bordear las inmediaciones de las pantallas, los espejos, las burbujas, los códigos, los programas. Esto concierne menos, dice el pedagogo belga Jean Masselin, esto concierne menos a las imágenes entendidas como símbolos o signos que a lo que podemos hacer con ellas y a la mirada cuidadosa sobre la complejidad del mundo que aquellas nos reclaman. Entonces, también las dinámicas entre lo icónico, lo simbólico, lo indicial, que aparecieron ayer en la conferencia de Mitchell, ¿no?, también están agitadas por los imperativos de este agenciamiento neoliberal. Considero que el territorio donde mejor se observan estos cambios es allí donde una teoría del signo está a punto de perder su nombre, el del índice, tan importante para reconocer las dimensiones materiales de la significación y clave para tantas teorías de la fotografía, desde Bazin, Roland Barthes, desde Rosalind Krauss a Jesús González Requena, entre nosotros, se me ocurre, entre otros muchos. Para entender las alteraciones que sufre este tipo de signo, y por extensión los otros dos, ¿no?, el índice, el símbolo y el icono, ¿no?, invito a atender al hecho de que lo que caracteriza a Internet es el espacio y no el tiempo. Y que por ello el índice se conjuga hoy como deístico. El tiempo obviamente no desaparece,
Pero al interior de esa red neural telemática, los objetos no habitan en un modelo, esto lo dice Agustín Fernández Mayo, en Teoría General de la Basura, ¿no? El tiempo, perdón, al interior de esta red neural telemática, los objetos no habitan en un modelo de tiempo cronológico o vectorial de relaciones causales, sino en un espacio topológico en el que los objetos, las partes de una obra, los conceptos se adhieren, se enlazan, se vinculan, se ensamblan. Creo que sería interesante o pertinente atender, quizás a la contra del propio Brea, al papel que juega la problemática del espacio en las tres eras de la imagen, sobre todo en la parte final, cuyos capítulos finales están repletos de figuras espaciales, arquitectura, red abierta, lugar, espacio compartido, espacio y anteespacio, heterotopía. Ayer Ana María Guas hablaba de archipiélago, que es una figura espacial, ¿no? Hoy la ontología, vamos a llamarlo así, ¿no? La ontología neoliberal ya no se interroga por el qué es, sino por el dónde está, por el dónde está. Lo que Mauricio Ferraris llamó la ontología del teléfono móvil. En cada búsqueda, en cada like, en cada elección, en cada descarga, en cada contraseña, se revela dónde estamos. Se conforma una lógica de la geolocalización, un mapa de situación gestionado por cálculos probabilísticos. Y esto funciona en base a operativos deícticos. El índice como huella, tan importante para la fotografía, ¿no? Como, por lo menos la analógica, el índice como huella pierde su profundidad temporal y se declina como designador relacional, es decir, problema de posiciones, de lugares, de momentos puntuales, de distancias y coordenadas. La ontología de la localización se manifiesta como deixis. ¿Desde dónde me muestro? ¿Dónde se encuentra mi cuerpo? ¿Y cómo se encuentra con el de los otros? Si es que se encuentra. ¿Desde dónde y en qué momento percibo, veo, miro, me expreso? ¿En qué medio? ¿En qué intermedio? ¿Junto a quién? ¿Entre quiénes? ¿En medio de qué lugar? ¿En qué instante? ¿Dónde estamos? Creo que hay que seguir la pista de tales transformaciones para entender cómo aquel desajuste entre la representación y lo representado que impulsaba la disputa política por los significados viaja hacia la inestabilidad de los deícticos. Estos, en cuanto que signos vacíos, solo adquieren significado cuando se usan. Se performan y se insertan dentro de una determinada trama espaciotemporal, dentro de un orden simbólico al que pueden evidenciar como convencional. La deixis abre o reabre la cuestión de la intersubjetividad y las alteridades de la representación. Miekeval ha defendido, leyendo a Emil Benveniste, que sea algo así como una esencia de la comunicación no es la del significado, sino precisamente la de la deixis. Pero en esta la deixis, late un dualismo que debe ser contestado desde nuestra situación concreta, desde el agenciamiento del que somos hoy objeto. Por un lado está la relación entre las posiciones intercambiables de la primera y la segunda persona, el yo y el tú. Pero por otro lado está la tercera persona, ella, él, ellas, ellos, que queda excluida de esta relación como objeto pasivo de la práctica, del discurso, de la mirada. Estas exclusiones son alimentadas hoy por esa visualidad totalizante y absoluta de las computaciones y las sistematizaciones. El mundo imagen, la imagen superficie, es, decía Susan Buck-Morss, nuestro mundo compartido y nos la debemos arreglar en ese mundo, con ese mundo. Pero hay que preguntarse cuál es ese mundo imagen hoy, cuál es la imagen de nuestro tiempo y si esta puede todavía ser pensada por fuera de los imperativos de la totalización que la capturan. Es lo que Tomás Mitchell está llamando recientemente una iconología 3.0 y que podríamos también denominar, con permiso de Brea, la cuarta era de la imagen. Una imagen que se trama con los límites del mundo habitable, del hábitat planetario, ¿no? Aquello que Brea llamaba el mundo interpretado, allí donde se iba a precipitar el ángel rilkeano, ¿no? El Bruno Ganz del cielo sobre Berlín, es hoy lo que bueno, curiosamente, otro Bruno Latour, caracteriza hoy como la zona crítica, la envoltura de la bioesfera, la piel de Gaia, allí donde no nos queda otra que aprender a orientarnos, a aterrizar, a habitar. Y es lo que también llama, como os decía, lo que está estudiando Mitchell más o menos recientemente, esa iconología 3.0 en la que se pregunta cuál es la imagen de nuestro mundo. Y dice Mitchell,
en este texto, ¿no? Iconología 3.0, la teoría de la imagen en nuestro tiempo, 2019, dice: la nueva imagen del mundo no imagina nuestro mundo como una entidad totalizable, sino que se centra en el hábitat planetario como los límites de nuestro mundo habitable. Bruno Latour, como hemos visto, lo llama el principio Gaia. Yo lo conectaría, dice Mitchell, con la antigua metáfora de la nave de los locos, reinterpretándola como la Tierra en cuanto que nave espacial, lo que nos recuerda que nuestro planeta es una isla errante en un vacío inhóspito, lo que William Blake llamó el mar del tiempo y del espacio. La cuarta era de la imagen sería la de la imagen que abandona los marcos humanistas, humanocéntricos, subjetivos, intencionales, para reformularse como una imagen colaborativa, relacional, decía ayer Ana María Guas, a través de una multiplicidad de actos de ver distribuidos que implican de manera variable a humanos, no humanos, plantas, animales, datos, artefactos, algoritmos, máquinas. Entonces, efectivamente, la pregunta es: ¿dónde estamos? ¿Desde dónde pensamos? ¿Desde dónde actuamos? ¿Desde dónde nos relacionamos? Cuestión, como os decía, de posiciones del saber, posiciones de la enseñanza, de la mirada, también de la voz narrativa, del encuentro con los otros, de los medios y de los intermedios, de los intersitios, de los gaps, ¿no?, que decía María Virginia, ¿no? Y también, por cierto, cuestión de la agencia, otro término que creo que es importante, ¿no? La cuestión de la agencia, ¿no? Ya estoy terminando, a la que propongo entender, para terminar, como semi-agencia. No hablar de agencia, sino de semi-agencia. Es decir, no la agencia como la capacidad para ejercer un poder, ni tampoco como agencia incompleta que aspira a ser plena. Ambas versiones son deudoras de una metafísica de la presencia y de la confusión entre soberanía y agencia. Semiagencia, más bien, es la agencia de la que disfruta una entidad, sujeto, un objeto, una organización, una máquina, una imagen, cuando actúa en relación con o de parte de otra. Esta concepción relacional de la agencia evidencia las posiciones y las dependencias mutuas entre el yo, el tú, ella, ellos, nosotros, y nos señala que la imagen no es un objeto pasivo, pero que tampoco actúa desde el lugar de un sujeto soberano. La autonomía operativa de las imágenes electrónicas, de la que hablaba Brea, no viene sino a recordarnos que toda imagen siempre es en parte agente, en parte paciente. La semiagencia, como advierte otro excelente investigador argentino, en este caso Mateo Belgrano, la semiagencia se corresponde, dice este teórico, ¿no?, dice, se corresponde con la voz media, aquella que en algunos idiomas, como el griego, se ubica entre la voz activa y la voz pasiva. Una tercera voz o la voz de un tercero que se refiere a procesos impersonales y situaciones en las que la gente participa de la acción sin detentar un control completo sobre ella. Entender entonces la imagen de nuestro tiempo como precaria, dependiente, relacionada, intermedia, situada en la zona crítica, compartida por humanos y no humanos, en el punto medio. En la voz media, también según Benveniste, el sujeto no se encuentra fuera del proceso verbal, sino en su interior y modelado por este. A riesgo, este es un viejo problema de los estudios visuales, pero bueno, y de la filosofía de la imagen, ¿no? A riesgo de retener a las imágenes dentro de una lógica lingüística, podemos trasladar la semiagencia como voz media a la mirada, al ámbito de los actos icónicos, a las imágenes. Además, propongo, y ya termino, os lo prometo, propongo contar entre los verbos que se reconocerían en esa voz media algunos como enseñar, aprender, mirar, ver, habitar, actuar, ensayar y, por qué no, también amar, inventar, crear, pensar. Después de todo, la mayor parte de lo que ocurre en el mundo no obedece nunca a un agente heroico, masculino, que ejerce su voluntad sobre un entorno pasivo, sino a un juego interminable de interdependencias, de precariedades. Y entre aquellos verbos, también, precisamente el de conversar, que no tiene nada que ver ni con categorizar, ni con querer imponer una lógica superior. Eso que llama Mieke Val en un libro de
reciente, The Trade of the Teacher, el concept dropping, ¿no? Esa idea de que los conceptos le caen al alumno, o al escuchante o al oyente, le caen encima como si fuera una losa, ¿no? No, conversar no tiene que ver, como os decía, ni con categorizar, ni con querer imponer una lógica superior, sino que tiene que ver con el compañerismo y el desacuerdo, con la amistad y la diferencia. Conversar significa, literalmente, la acción y efecto de reunirse para dar vueltas, para darle vueltas a algo, para voltearlo. Esto lo comentó Ana María ayer, ¿no? Una lógica circular, pero no clausurada, ¿no? Sino darle vueltas a algo, ¿no? Entonces, conversar significa literalmente la acción y efecto de reunirse para dar vueltas, para darle vueltas a algo, para voltearlo. Significa que un grupo de amigos y amigas, como, bueno, eso espero, como hoy, se reúne el con, ¿no? Con, para exponer y cambiar, versare, los puntos de vista de unos y de otras, para salir, ir y volver. Vuelvo entonces, ahora sí para terminar, al llamamiento que hacía Brea por unas nuevas humanidades y por una nueva ilustración. Ambas dependen del futuro de la buena crítica, es decir, de las buenas conversaciones que componen lo que llamamos arte y cultura. Lo que está en juego es mucho más que el mero futuro de la buena crítica. A su lado, claro está, el de las buenas conversaciones, palabras mayores ya, y muy cerca, el de la amistad, el futuro de la amistad en el mundo. Muchas gracias.